Este evangelio inicia de una manera curiosa, pareciera como noticias de prensa. Dos titulares: muertos con su propia sangre a manos de Pilato, primera página. Y ahí debajo, terrible accidente, 18 muertos en la torre de Siloé. Creo que no se distingue mucho de cualquier titular de nuestros días, de lo que habla la gente, que si se robaron las elecciones, que si la guerra en Ucrania, que si lo que estamos leyendo todos los días, que si se escapó de la cárcel fulano. Y esos acontecimientos generan un cuestionamiento, como también a nosotros nos genera un cuestionamiento. ¿Será que es el principio del fin del mundo? ¿Será que ahora sí va a ser la tercera guerra mundial? ¿Será que ahora sí, yo qué sé, va a pasar en Colombia? Entonces es muy interesante este evangelio, porque Jesucristo nos da una pista para interpretar lo que sucede, para darle un juicio. Cuando digo juicio es una mirada, una lectura a lo que nos rodea. Y es muy interesante el tipo de acontecimientos, ¿no? Uno parece provocado, o parece no, es provocado por los hombres. Pilato, en un acontecimiento que no se entiende muy bien por qué lo hizo, históricamente no está claro por qué Pilato castigó a unos galileos que eran unos judíos que vivían en el norte de Palestina, que ofrecían unos sacrificios, y por qué mezcló su sangre propia al matarlos con la de los animales que ellos ofrecían, no se sabe. El caso es que es una crueldad propia del tiempo aquel, aunque el nuestro quizás tampoco en ciertas cosas se distingue mucho. Basta pensar en el aborto y no me vengan con historias de la crueldad absoluta de nuestro tiempo. Pero el punto ¿cuál es? ¿Por qué alguien hace eso? ¿Por qué me robaron? ¿Por qué alguien que tiene poder aplasta? ¿Por qué el ser humano hace cosas? Ese es un primer ámbito de cuestionamiento, la libertad humana que puede ejercer acciones absurdas, inexplicables. Y el otro parece el que tiene que ver con los fenómenos naturales, ¿verdad? Una torre, una estructura arquitectónica que se cae y mata gente. ¿Por qué una inundación? ¿Por qué una enfermedad? Pareciera que están estos dos ámbitos, el mal producido por el hombre y el mal que parece simplemente habitar en el cosmos, en el planeta, y que también produce un mal, un dolor. Entonces están estas dos situaciones que son las que todos los días nos cuestionan. ¿Por qué mi marido hizo esto? ¿Por qué mi mujer? ¿Por qué mi jefe? ¿Por qué ¿Y por qué sucede lo que sucede? Entonces digo que Jesús nos ayuda a interpretarlo. ¿Cómo lo interpreta? Dice: ¿piensan ustedes que ellos, tanto los galileos sacrificados como los que cayeron bajo la torre, eran más pecadores que los demás? O sea, esto les pasó porque algo tendrían, ¿no? Esa era una lectura que había, ¿no? Si a uno le pasa algo malo es porque está pagando algo, un karma. Algo hizo malo para que le vaya tan mal en la vida. Y dice: no eran más pecadores que los demás. Pero si no se convierten ustedes, les pasará exactamente lo mismo. Ahí está el punto. Les digo que no, y si no se convierten, todos perecerán de la misma manera. O sea, ¿qué lectura nos ofrece Jesús sobre lo que sucede? Cuando tú leas el periódico, cuando te cuentan algo, terrible lo de Ucrania, ¿no? Como el que chismorrea la desgracia de otro, pobrecito. Es una palabra para ti y para mí. Y si no te conviertes, y si no me convierto, pereceremos lo mismo. Y se está refiriendo a una muerte definitiva. O sea,
¿Qué significa esto? Por eso decía al inicio que todo el mensaje de este domingo es la conversión. Todo lo que sucede es para tu conversión y para mi conversión. Y si no lo leemos de esa manera, si no nos damos por enterados, si seguimos en las mismas, pereceremos lo mismo. ¿Qué es lo que Dios quiere? No la muerte del pecador, dice la Escritura, sino que se convierta y viva. Que se convierta. ¿Qué es entonces convertirse? La palabra conversión en griego se dice metanoia. Meta, cambio, noia, nos, conocimiento. Una nueva manera de ver las cosas, una nueva manera de caminar. Transformar nuestra vida. Y eso es una cuestión de todos los días. El año pasado tomé un curso en el que explicaban cómo hacen los japoneses, especialmente los de Toyota, para ser tan buenos en calidad. Y tienen una mentalidad. Y la mentalidad es que no están buscando que les pongan la medallita de qué bien lo haces. Gracias, Padre. Todo eso, sí, la medallita de que me adulen, sino buscando siempre el error. ¿Dónde está el error en este proceso? ¿Dónde está el problema en esta línea de producción? Y esa mentalidad que no se escandaliza frente a lo que va mal, sino que busca entenderlo para transformarlo, es una cierta mentalidad de conversión. Por ejemplo, eso es una conversión. ¿Qué actitud tengo ante la vida? La actitud de buscar que me digan que todo lo hice bien, o la actitud de encontrar mi verdad. ¿Dónde tengo que cambiar? ¿Dónde está mi pecado? En este problema de comunicación con esta persona, ¿dónde está lo mío? En este revés económico, ¿dónde está el problema? Y no simplemente justificarme, echarle la culpa a los demás, vivir como si Dios no existiera y pensar que puedo tapar el sol con un dedo. Y entonces, frente a esto, Jesús agrega una parábola preciosa, la de este viñador. Es muy linda. Una higuera que no da fruto, una higuera estéril. Y aquí me parece que conecta con la primera lectura de la misa, que dice que Moisés se encontró con una zarza estéril, una higuera estéril y una zarza estéril. Y ahí hay un misterio, ¿no? Pareciera que este viñador es Cristo, que este dueño de la viña es el Padre Dios, pero claro, no hay que pensar que el Padre es el malo y el Hijo es el bueno, o el Padre es el estricto y el Hijo es el misericordioso, porque el dueño de la viña dice: esto ya no da para más, 3 años aquí, corten esto. Y el Hijo, no, el viñador, un momentico. O sea, no nos convertimos, porque estamos hablando de conversión. No nos convertimos. Seguimos en las mismas. Quizás tú y yo estamos en los mismos pecados de toda la vida, esclavizados del chisme, del rencor, de la pornografía, del licor, de la infidelidad, de la mentira. Ahí, amarrados. Pero este Jesucristo viene con amor, no nos mira con desprecio, porque mereceríamos ser cortados, al menos yo, de tajo. Y Él viene y te mira y dice: un añito más. ¿Pero qué dice? Y yo le echaré abono. A mí me parece muy lindo esto: yo le echaré abono. El abono es el estiércol, ¿no? Eso es una paradoja muy interesante, que el estiércol de vida. Y te echa estiércol. A ver si el otro año sí. ¿Qué es este estiércol? Estas dificultades de tu vida. ¿Cuántas personas escucho yo en confesión que están ahí porque han tenido un problema? Si no, no estarían en la iglesia. Estarían pasando lo bueno, comiendo y bebiendo y viajando.
y pensando en sí mismos. Pero muchas veces cuando viene la dificultad es que te acuerdas de Dios o que yo me acuerdo de Dios. Y eso es una bendición también, porque uno puede vivir como un necio, como un insensato, cuando no tiene ningún problema, pensando que la vida es como yo digo y que a mí nadie me mete los dedos a la boca. Y resulta que esa dificultad que tienes hoy, ese problema, esa adversidad, esa piedra en el zapato, eso que no entiendes, muy probablemente sea el estiércol que Dios está usando en tu vida para darte la conversión, la verdadera conversión. Porque como digo, la conversión no es, como lo digo tantas veces, 1, 2, 3 por mí, vine a misa, soy bueno. La verdadera conversión es entender dónde está mi pecado. Y finalmente entonces, esta conversión es producto de un Dios que nos ama. Aquí dice que el viñador, que es Cristo, intercede. Y en la primera lectura en la que Dios manifiesta su nombre a Moisés, Dios toma la iniciativa, Dios se le presenta en esta zarza ardiente a Moisés y le dice, Dios a Moisés, he visto la opresión de mi pueblo, he oído sus quejas, conozco sus sufrimientos, he bajado a librarlo de los egipcios, a sacarlo de esta tierra. Este Dios es el Padre también, que en el fondo esta palabra se cumple plenamente en Cristo, que es el nuevo Moisés, que ya no saca al pueblo de Egipto, sino nos saca a nosotros de la muerte. O sea, hay un Dios que nos ama, que te conoce, que sabe lo que estás sufriendo, que sabe cuál es hoy tu faraón, eso que no te deja salir, que no te deja ser feliz, que sabe cuál es la esclavitud que tienes, y viene y envía a su Moisés, a Cristo. Y para eso estamos aquí en misa como un pueblo, porque Dios sabe que no podemos, que eso de la conversión tampoco está siempre a nuestro alcance, que cuántas veces lo hemos intentado y no hemos podido. Y por eso celebramos este misterio. Cristo viene con su palabra a librarnos con su Eucaristía, a llevarnos a otro lado, a la libertad. Ese es el mensaje de hoy, la conversión. La conversión de un Dios que nos ama, que nos conoce, que nos espera y que también nos ayuda, que desciende hasta nuestro nivel. Creo que de nuestra parte abrir el corazón y reconocer dónde estamos, cuál es nuestra miseria y no engañarnos, no decirnos mentiras ni echarle culpas a los demás. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Te puedo asegurar que no hay mejor regalo para cualquier persona que el ofrecimiento de una Santa Misa. Con el sacrificio de la Eucaristía damos gloria a Dios, le agradecemos por sus beneficios y suplicamos por las necesidades propias, por las de los seres que amamos y también por los difuntos. Todos estos beneficios con el ofrecimiento de una misa. Entérate de cómo puedes hacerlo visitando la página web de ACN.